Hola mochuelos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a estos recursos gratuitos de Seavolves. Hoy, como veis, vuelvo a dejaros un documento de investigación, ¿vale? Concretamente, el póster que presentamos en 2012 en el Congreso Nacional e Iberoamericano de Etología, es decir, de comportamiento animal. Y bueno, pues básicamente este trabajo, os comparto los resultados, es un estudio de cómo el impacto de la modificación de un camino pues puede afectar a los patrones de marcaje de una serie de carnívoros, concretamente de zorro, de gato montés y de género martes, es decir, de Marta y o Garduña, porque es un trabajo que realizamos en una zona geográfica en la que coinciden ambas especies y bueno, pues distinguir a simple vista los excrementos de Marta de los de Garduña es bastante complicado, por no decir imposible, al menos con una fiabilidad elevada, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco lo que nosotros hicimos, como siempre os voy a dejar el PDF en la descripción de aquí del vídeo, os dejo un enlace a una carpeta de Drive donde vais a encontrar el PDF del póster por si queréis verlo con más detalle, lo queréis leer o cualquier cosa, pero bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue evaluar un camino, vamos, dos caminos concretamente en las inmediaciones de la localidad de Lomilla, en el norte de Palencia, en la montaña palentina, en una zona en la que llevábamos ya años trabajando, dos caminos que estaban relativamente cerca uno del otro, en torno a unos 200 metros y que discurrían más o menos en paralelo. Entonces llevábamos años ya utilizando esos caminos para hacer sondeos de abundancia de carnívoros, cuando entre 2007 y 2008 hubo una transformación profunda de uno de los dos caminos, básicamente con motivo de la construcción de una autovía en las inmediaciones de esta localidad, pues se abrió uno de los caminos, se duplicó el tamaño del mismo, es decir, la anchura, sobre todo hubo una transformación muy grande en los márgenes del camino, no solo por ampliarlo, sino porque se arrancó básicamente toda la vegetación, se echó grava en el camino, se aplanó, y empezó también a modificarse el uso, ¿vale? Pasó de ser simplemente un camino agrícola, por el que pasaban básicamente los tractores de camino a las tierras de cultivo, a ser un camino utilizado por camiones para acceder a una gravera, una cantera, que abastecía a la construcción de la autovía, ¿vale? A la obra de la autovía. Entonces, bueno, pues tuvo ese camino una modificación muy grande. Nosotros teníamos datos de 2004 a 2007 previos a esta transformación y tomamos datos desde 2008, tras la transformación, hasta 2011, ¿vale? El otro camino, que lo consideramos camino control, pues tenemos también los datos de 2004 a 2011, un sondeo anual, ¿de acuerdo?, de transectos de 1 kilómetro en ambos casos. Y bueno, pues básicamente lo que hicimos fue comparar el uso, la frecuencia de uso de estos animales, de cada uno de las especies, cómo utilizaban cada uno de los dos caminos, ¿no?, antes y después de la transformación, es decir, de esa alteración del camino. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue establecer una relación. CC es camino control, es el que no tuvo transformación, y CA es lo que hemos llamado el camino alterado, ¿vale? Que es decir, el que tuvo la transformación. Y básicamente hicimos una relación CC entre CA, ¿vale?, para establecer ese porcentaje de uso de cada uno de ellos, ¿vale? Y lo que nosotros encontramos, tanto en términos globales como por cada una de las especies, ¿vale?, en cuanto al género martes, es decir, Marte garduña, a gato montés o a zorro, es que hubo un cambio grande, significativo, ¿vale?, estadísticamente significativo en el uso de estos caminos, ¿vale? Básicamente, después de la alteración, el uso del camino alterado cayó en picado, ¿vale? No dejó de utilizarse, es decir, a pesar de la transformación tan profunda, los animales, todas las especies continuaron utilizando este camino y seguimos encontrando marcaje en los márgenes de este camino alterado, pero sí que es cierto que el porcentaje de uso decayó muchísimo frente al porcentaje de uso que tenían el camino control, ¿vale? Y además, esta diferencia en el uso, lo que hemos encontrado es que no se amortiguó con el paso del tiempo, es decir,
no mejoró de 2008 hacia 2011, ¿vale? Hacia adelante, sino que parece que esa alteración tuvo un efecto, digamos, continuado. Presumiblemente porque aunque cesó el tránsito de camiones, la estructura del camino ya quedó completamente modificada y ese camino tan ancho a unos carnívoros digamos, prefieren unas sendas un poquito más estrechas, donde tienen más protección, con unas márgenes vegetales mejor desarrolladas o mejor conservadas, pues ese camino alterado, a pesar de haber dejado de pasar los camiones, siguió sin ser algo que les gustase del todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues queríamos pues, compartir con vosotros estos resultados, que veamos cómo una alteración de índole humana puede modificar por completo el uso de hábitat que hacen las especies o los individuos de diferentes especies de su entorno, pero que en contra de lo que nosotros originalmente pensábamos cuando empezamos a evaluar el camino alterado tras la alteración, pues no han dejado de utilizarlo, ¿vale? Nosotros presumiblemente pensábamos que bueno, pues iban a dejar de utilizar el camino alterado o iba a llevarles años el volver a utilizarlo, y no es cierto. Desde 2008 encontramos uso de ese camino, aunque la frecuencia del uso había caído en picado, ¿vale? De hecho, fijaos la relación, ¿vale? Qué diferencia tan enorme tiene entre antes y después de la alteración, ¿vale? Aquí lo veis mejor, si bajo para que no lo tape el trocito en el que estoy yo. Entonces, bueno, pues básicamente creció muchísimo el uso del camino control frente al camino alterado en todos los casos, ¿vale? Tanto en el caso del gato montés, como en el del zorro, como en el género martes, como obviamente en global, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dicho esto, os repito que os dejamos el PDF por si alguno quiere echarle un vistazo o leerlo con más detalle, y nada, simplemente agradeceros como siempre vuestra atención, vuestro tiempo, y espero que estéis bien. Hasta mañana, mochuelos.